Nunca imaginé que el mismo hijo al que le enseñé a dar sus primeros pasos usaría esos mismos pies para echarme de mi propia casa. El aire se me escapó de los pulmones cuando lo dijo, no con rabia, sino con una calma helada, como si me anunciara que se había acabado el pan. Me miró a los ojos, esos mismos ojos que tantas veces busqué en la multitud, en sus actos escolares, y sentenció mi futuro. Dijo que yo ya no podía vivir solo, que la casa, mi casa, la que construí con el sudor de mi frente y el amor de mi vida, alma, había sido vendida. Vendida para pagar unas deudas que yo no sabía que tenía. La traición tiene un sabor amargo, un sabor a metal oxidado en la boca del alma. Y la peor parte no fue perder las paredes que me vieron envejecer, sino descubrir el engaño que se escondía detrás de cada uno de sus gestos de los últimos meses. Ricardo, mi hijo, el que se había vuelto tan atento después de que mi alma partiera, el que me traía el mercado y se sentaba a escuchar mis viejas historias, ahora entendía que cada una de esas visitas era un paso más en su plan. Él no veía a un padre, veía un obstáculo, una propiedad. Me sentí como un mueble viejo y estorboso que finalmente había encontrado la manera de tirar. Me habló de un asilo, un lugar decente, según él, donde estarían todas mis necesidades cubiertas. No lo dijo con esas palabras, pero lo que yo escuché fue: «Eres una carga, papá. Tu tiempo aquí ha terminado». Mi mundo se derrumbó en ese instante, no por la casa, no por el dinero, sino por la daga que mi propio hijo me clavaba en la espalda. Durante mi última hospitalización, una neumonía que casi me lleva con mi alma, me había hecho firmar unos papeles. Me dijo que eran para autorizar los tratamientos, para facilitar los trámites del seguro. Yo, con la fiebre nublándome el juicio y la confianza ciega que un padre deposita en un hijo, firmé sin leer. Era un poder notarial, un arma que le entregué voluntariamente para que me despojara de todo. En ese momento una culpa irracional me invadió. Sentí que yo había fallado. Ese hogar era el único patrimonio que podría dejarles a mis 4 hijos, el fruto de toda una vida de sacrificios. Y ahora, por mi enfermedad, por mi debilidad, sentía que los había dejado sin nada. Pero esa culpa se transformó rápidamente en una claridad dolorosa. La verdadera pérdida no era la casa, sino la inocencia. La dolorosa constatación de que el amor que creía recibir era solo la máscara de la más ruin de las codicias. Me había convertido en un extraño en mi propia vida, por la sangre de mi sangre. El dolor era tan profundo, tan físico, que sentía que el corazón se me iba a detener, no por la edad, sino por la pura y simple pena de un padre. Fue entonces cuando la realidad de sus actos me golpeó con la fuerza de un huracán. La venta de la casa no había sido una decisión desesperada para cubrir los gastos médicos, como él intentaba hacerme creer con una falsa compasión en su voz. Recordé las facturas del hospital. Recordé haber visto los sellos de pagado del seguro que con tanto esfuerzo mantuve durante más de 40 años. No, esto no era sobre mi salud. Esto era sobre su avaricia. Era un plan fríamente calculado, ejecutado con la paciencia de un depredador. Cada llamada para saber cómo estaba, cada plato de comida que me traía, cada abrazo, todo había sido una mentira. Estaba abonando el terreno, asegurándose de que nadie, ni mis otros hijos, ni mis vecinos, sospecharan de sus verdaderas intenciones. Me aisló sutilmente, convirtiéndose en mi único punto de contacto, en mi supuesto pilar. Y yo, en mi soledad tras la muerte de Alma, me aferré a esa atención como un náufrago a una tabla. No quería ver, no podía ver que la tabla estaba podrida por dentro. La conversación duró apenas 10 minutos, pero en ese lapso sentí como si hubiera envejecido otros 20 años. Ricardo desenrolló los planos de mi nueva vida como si fuera un arquitecto del desprecio. El asilo, decía, era un lugar bonito, con jardines y actividades. Intentaba venderme mi propia jaula de oro, pintándola con colores de tranquilidad y cuidado. Pero sus ojos no mentían. Evitaban los míos, se fijaban en un punto en la pared detrás de mí. Estaba apurado, incómodo,
Quería terminar el trámite, cerrar el capítulo de su padre y seguir con su vida, ahora más ligera, sin mi peso en ella. Mencionó que los nuevos dueños vendrían en una semana a ver la propiedad. Una semana. Me daba 7 días para empacar 73 años. 7 días para despedirme de cada rincón, de cada grieta en la pared que contaba una historia, del árbol de guayabas que planté con Alma cuando nació nuestro primer hijo, Mateo. Cuando finalmente se levantó para irse, tuvo el descaro de poner una mano en mi hombro. El contacto se sintió como una brasa ardiente. Me dijo que era por mi bien, que lo entendería con el tiempo. Y en ese momento, una ola de rabia silenciosa me inundó, una rabia tan fría y profunda que me dejó sin palabras. No pude gritar, no pude insultarlo, solo pude mirarlo, y espero que en mi mirada haya podido ver el reflejo del monstruo en el que se había convertido. Él desvió la vista, incapaz de sostenerla. Salió por la puerta principal, la misma puerta que yo había lijado y barnizado con mis propias manos, y la cerró detrás de sí. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final de la vida que conocía. Me quedé solo en el silencio de mi sala, un silencio que ahora pesaba toneladas, un silencio lleno de los ecos de su traición. Me senté en mi viejo sillón, el que se amoldaba perfectamente a mi cuerpo, y por primera vez en muchos años lloré. Lloré por mi alma, lloré por mi casa, pero sobre todo lloré por el hijo que había perdido para siempre. Esta historia que les cuento es real, duele como una herida abierta y quizás, al compartirla, mi voz pueda ser un faro para otros que navegan en la misma oscuridad. Si estas palabras resuenan en tu alma, te invito a quedarte y escuchar, porque el silencio ante estas injusticias solo alimenta el poder de quienes las cometen. Sentado en la penumbra de mi sala, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de fantasmas. Fantasmas de risas, de llantos, de canciones de cuna. Cada objeto a mi alrededor me gritaba una historia, y la más dolorosa de todas era la historia de cómo se construyó ese techo que ahora me era ajeno. Mi mente, como un mecanismo de defensa contra el dolor del presente, viajó 50 años atrás, a un pueblito seco y polvoriento en los altos de Jalisco, un lugar donde los sueños eran tan escasos como la lluvia. Salí de allí con apenas 18 años, con una única camisa en la espalda y el corazón lleno de una esperanza tan grande que casi no me cabía en el pecho. En mi bolsillo, arrugados y sudados, llevaba apenas 20 pesos, todo mi capital para conquistar la gran ciudad de Guadalajara. Recuerdo el hambre de esos primeros días como si fuera hoy, un hambre que dolía, que te retorcía las entrañas y te nublaba la vista. Dormí en bancas de parques y en portales, cubriéndome del sereno con periódicos viejos, pero nunca, ni en el peor momento, pensé en rendirme. Conseguí trabajo como ayudante de carpintero, un oficio que había aprendido a medias de mi abuelo. Al principio solo barría el aserrín y cargaba tablones de madera que pesaban más que mis penas. Mis manos, antes suaves, se llenaron de callos y astillas. El olor a pino y a cedro se me metió en la piel para siempre, pero aprendí rápido. Observaba al maestro, don Ramiro, y por las noches, en mi mente, repasaba cada uno de sus movimientos, cada corte, cada ensamblaje. Pronto me dejó usar las herramientas y descubrí que mis manos tenían un don. Podían transformar un trozo de madera sin chiste en algo útil, en algo bello. Fue en una de esas tardes de domingo, paseando por el parque Agua Azul para descansar los huesos, que la vi. Alma. Estaba sentada en una banca con sus hermanas, riendo a carcajadas por alguna tontería. Su risa era como música, la melodía más pura que jamás había escuchado. Me tomó una semana entera armarme de valor para hablarle. Alma no era solo mi esposa, fue el cimiento sobre el que construí mi vida entera. Ella vio más allá de mis ropas gastadas y mis manos ásperas. Vio mi esfuerzo, mi determinación. Creyó en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Nos casamos un año después, en una pequeña iglesia de barrio. No tuvimos fiesta, ni lujos.
Nuestra celebración fue un refresco y un pan dulce en la misma plaza donde nos conocimos, prometiéndonos un futuro que construiríamos juntos, con nuestras propias manos. Vivimos en un pequeño cuarto de azotea por años. Ahorrábamos cada centavo que ganábamos. Yo hacía trabajos extra por las noches, pequeñas reparaciones, muebles sencillos para los vecinos. Alma cosía ajeno hasta altas horas de la madrugada, con la luz de un solo foco iluminando su rostro cansado, pero siempre sonriente. Cada peso que juntábamos iba a parar a una caja de galletas de metal que guardábamos debajo de la cama. Ese era nuestro tesoro, el mapa de nuestro sueño. Una casa propia, una casa con un patio donde nuestros hijos pudieran correr, un lugar seguro, un hogar. No queríamos lujos, solo queríamos la dignidad de tener un techo que nadie pudiera arrebatarnos. Qué ironía tan cruel, ¿verdad? Cuando nació Mateo, nuestro primer hijo, y 2 años después Sofía, el cuarto de azotea se nos hizo un nido pequeño. La necesidad de la casa se volvió una urgencia. Fue entonces cuando encontramos este terreno en una colonia que apenas comenzaba a poblarse. Estaba lejos, era pura tierra y piedras, pero era nuestro. Usamos todos nuestros ahorros para comprarlo y luego empezó el verdadero sacrificio. Los fines de semana, en lugar de descansar, veníamos a trabajar la tierra. Yo mismo mezclé el cemento, pegué cada ladrillo. Mis amigos del taller venían a ayudarme a cambio de comida y cervezas. Alma, con su vientre ya creciendo con Elena, nuestra tercera hija, preparaba ollas enormes de frijoles y tortillas para todos. Ella plantó ese árbol de guayabas que ahora da sombra en el patio. Lo plantó con la misma ilusión con la que se siembra una vida. Finalmente, después de 2 años de un trabajo que parecía no tener fin, la casa estuvo lista. No era grande, no era lujosa, pero cada centímetro estaba impregnado de nuestro sudor y nuestro amor. Recuerdo el día que nos mudamos, no teníamos muchos muebles. La mayoría los había construido yo, pero al cerrar la puerta esa primera noche, con nuestros 3 hijos, durmiendo repartidos en el suelo sobre cobijas, Alma y yo nos abrazamos en medio de la sala vacía y lloramos de felicidad. Lo habíamos logrado. Éramos dueños de nuestro propio pedazo de... En esa casa nació Ricardo, el menor, el que llegó para completarnos. En esas paredes resonaron sus primeros llantos, sus primeras palabras. En ese patio aprendió a caminar, sostenido de mis manos. Esa casa fue testigo de todo, de fiebres y enfermedades curadas con tés de hierbabuena y mucho amor, de fiestas de cumpleaños con pasteles hechos en casa y globos de colores, de las graduaciones de mis hijos, de sus primeros amores, de sus primeras decepciones. Era el puerto seguro al que todos regresaban. Cuando Alma enfermó, esa casa se convirtió en su santuario. Cada rincón le traía un recuerdo feliz, y cuando se fue, me aferré a estas paredes como si en ellas aún pudiera sentir. La casa era la materialización de nuestra historia de amor, el legado que queríamos dejarles a nuestros hijos, un legado de unidad, de trabajo, de que juntos todo es posible. Jamás pensé que se convertiría en un botín, en el precio de la ambición de uno de ellos. Cada ladrillo que Ricardo vendió era un pedazo de la vida de su madre, un fragmento del sacrificio de su padre. La muerte de Alma me partió en 2. Pero el dolor, por más inmenso que fuera, era un dolor puro, un dolor limpio. Lo que vino después, la lenta y silenciosa marea de la populación de Ricardo, fue lo que ensució mi luto y envenenó mis recuerdos. Todo comenzó de una forma tan sutil que apenas me di cuenta, como una mala hierba que crece discreta a la sombra de un gran árbol. En los primeros meses de mi viudez, mis otros hijos, Mateo, Sofía y Elena, me llamaban todos los días. Venían a verme con sus familias los fines de semana, llenando la casa con el bullicio de mis nietos, un bálsamo para mi soledad. Pero la vida sigue, y ellos tenían sus propios trabajos, sus propias responsabilidades. Poco a poco, las visitas se hicieron más espaciadas, aunque las llamadas nunca faltaron. Era natural, lo entendía. Pero Ricardo comenzó a hacer lo contrario. Se volvió el hijo más presente. Al principio su compañía era un consuelo.
Llegaba después de su trabajo con pan dulce o con alguna cena preparada. Se sentaba conmigo en la sala a ver el noticiero o simplemente a estar en silencio. Me preguntaba por mi día. Me escuchaba contar las mismas historias de siempre sobre mi juventud y sobre Alma, y asentía con una paciencia que me conmovía. Me sentía agradecido, afortunado de tener un hijo tan dedicado en el momento más oscuro de mi vida. Fue en medio de esa aparente bondad que comenzaron las preguntas. Preguntas casuales, lanzadas al aire mientras veíamos la televisión. Me preguntaba dónde guardaba las escrituras de la casa, solo para saber por si algún día se ofrecía algo. Me cuestionaba si ya había pensado en hacer un testamento, argumentando que era lo mejor para dejar todo en orden y evitarles problemas a ellos el día que yo faltara. Lo decía con un tono tan práctico y preocupado que yo asentía, pensando que era un acto de responsabilidad por su parte. Luego, la estrategia cambió. Empezó a sembrar dudas sobre mi capacidad para manejar mis propias cosas. Un día llegó con un recibo de la luz en la mano, con cara de preocupación, diciéndome que casi me la cortaban porque se me había olvidado pagarlo. Yo no recordaba haberlo olvidado, pero la duda ya estaba plantada. En otra ocasión me hizo notar una pequeña gota en el techo del baño, una nimiedad que yo podría haber arreglado en una mañana, pero él sentó como una catástrofe inminente, un problema demasiado grande para un hombre de mi edad. Sus palabras eran siempre las mismas. Un veneno dulce. No te preocupes, papá, yo me encargo. Tú ya trabajaste mucho, es hora de que descanses. No me estaba ayudando, me estaba inutilizando. Me estaba convenciendo poco a poco de que yo ya no era el hombre que fui. La estocada maestra de su manipulación llegó una tarde de martes. Ricardo me anunció que vendría a visitarme con una amiga suya, una mujer muy agradable, seguro. La mujer llegó con mi hijo y era, en efecto, muy sonriente y amable. Se presentó como trabajadora social. Mi corazón dio un vuelco. No era una visita social, era una inspección. Se sentaron en mi sala, en los muebles que yo mismo había construido, y comenzaron a hacerme preguntas sobre mi salud, sobre mi rutina, sobre si me sentía solo. La mujer, con una voz suave que no lograba ocultar su propósito, comenzó a hablar de las ventajas de los centros para mayores. Describía lugares con jardines, con actividades, con personas de mi edad y con cuidados médicos disponibles las 24 horas. Pintaba un cuadro de una vida comunitaria y segura que a mí me sonaba a una prisión amable. Ricardo escuchaba todo en silencio, con una expresión de profunda preocupación en el rostro, como si la idea le doliera tanto como a mí. Era un actor consumado. Me sentí humillado, expuesto, juzgado en mi propia casa. Sentí que me estaban midiendo para ver si todavía cabía en mi propia vida. Después de esa visita, algo se rompió dentro de mí. Comencé a dudar de todo, de mis capacidades, de mi memoria. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me estaba volviendo una carga? Me volví más retraído. Cuando mis otros hijos me llamaban, yo ya no les contaba mis pequeñas angustias, por miedo a darles la razón a las preocupaciones de Ricardo. Él había logrado aislarme, no físicamente, sino emocionalmente. Cada vez que intentaba revelarme, que le decía que estaba perfectamente bien solo, él respondía con un afecto calculado. Me decía que solo se preocupaba por mí, que me quería demasiado como para arriesgarse a que me pasara algo. ¿Cómo podía uno pelear contra...? Me desarmaba con su falso amor, haciéndome sentir culpable por defender mi propia independencia. Ahora, sentado en este sillón que pronto se llevarían, todas las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. Su creciente atención, las preguntas sobre los papeles, las dudas sobre mi capacidad, la visita de la trabajadora social, todo había sido un camino cuidadosamente pavimentado hacia su objetivo final. La neumonía que me tumbó en una cama de hospital no fue una desgracia para él. Fue la oportunidad de oro que había estado esperando, el momento perfecto para dar el golpe de gracia, aprovechando mi vulnerabilidad física y mental para hacerme firmar mi propia sentencia. No me vendió por necesidad, como me dijo. Me vendió porque podía, porque llevaba meses
quizás años, planeando cómo convertir el legado de su madre en dinero contante y sonante. La frialdad de su plan era lo que más me helaba la sangre. No fue un impulso, fue una ejecución. Pasaron 2 días en los que apenas comí, en los que el silencio de la casa me envolvía como un sudario. Me sentía derrotado, un viejo inútil esperando el día en que vendrían a llevárselo como a un trasto viejo. Me miraba al espejo y veía el rostro de un hombre frágil, la imagen que Ricardo había pintado de mí y que yo, tontamente, había empezado a creer. Pero en la tercera mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana y caía sobre mis manos, las vi de verdad. Vi los callos, las cicatrices, las venas hinchadas por 60 años de trabajo. Estas no eran las manos de un hombre acabado, eran las manos que habían levantado esta casa. Y con esa simple idea, una llama se encendió en el fondo de mi alma. La tristeza no desapareció, pero ahora estaba acompañada por una rabia fría y lúcida. Ricardo había subestimado a su padre. Vio a un anciano, pero se olvidó del hombre que le enseñó que la madera más dura se puede doblegar con paciencia y la herramienta correcta. Decidí que no me iría en silencio. No llamé a mis otros hijos. Esto era algo que debía empezar solo. Era mi dignidad la que estaba en juego y yo mismo tenía que recuperarla. Rebusqué en el viejo baúl donde Alma y yo guardábamos nuestros documentos importantes, un cofre de tesoros de nuestra vida en común. Allí estaban, debajo de mi acta de matrimonio y de las boletas de calificaciones de mis hijos, las escrituras originales de la casa. Las tomé con un temblor que no era de debilidad, sino de determinación. Salí de mi casa, esa casa que todavía era mía por unos días más, y tomé un autobús hacia el centro. Cada calle, cada edificio que pasaba por la ventana, me recordaba una vida de trabajo. No iba a dejar que me la arrebataran tan fácilmente. Me dirigí a la oficina del licenciado Morales, un abogado de la vieja escuela que me había ayudado con unos trámites hacía más de 20. Era un hombre de mi edad, recto y honorable. Confiaba en él. Entré a su oficina, un lugar que olía a papel viejo y a justicia. El licenciado Morales me recibió con un apretón de manos firme. Me senté frente a su escritorio de roble macizo y, con la voz entrecortada al principio, le conté toda la historia. Le hablé de la enfermedad, de los papeles que firmé en el hospital, de la venta de la casa y de la sentencia de mi hijo de enviarme a una... Mientras hablaba, sentía una mezcla de vergüenza y de rabia. Cuando terminé, el silencio en la oficina era pesado. El licenciado Morales se ajustó los lentes, tomó las escrituras que yo le había entregado y las examinó con una lentitud exasperante. Leía cada cláusula, cada sello, cada firma. Yo esperaba lo peor, una palmada en la espalda y unas palabras de consuelo. Pero en lugar de eso, una pequeña sonrisa comenzó a dibujarse en la comisura de sus labios. Levantó la vista y me miró fijamente. Me explicó que Ricardo, en su prisa y su avaricia, había cometido un error monumental, un error de principiante. Me habló de algo llamado usufructo vitalicio. Años atrás, cuando Alma y yo terminamos de pagar el terreno y registramos la propiedad, el notario, un hombre sabio y precavido, nos había aconsejado incluir esa cláusula. Yo apenas lo recordaba. El abogado me lo explicó con palabras sencillas. Ricardo había vendido la propiedad. Sí. Legalmente la casa tenía un nuevo dueño, pero lo que había vendido era la nuda propiedad. No podía vender el derecho que la ley me otorgaba a mí, Arturo Valdés, de usar y disfrutar de mi hogar hasta el último día de mi vida. La casa podía ser de otra persona en un papel, pero mientras yo respirara, nadie, absolutamente nadie, podía sacar. El poder que le di a Ricardo no podía anular ese derecho fundamental que estaba grabado en la escritura. Sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo. El aire volvió a mis pulmones. El peso que había estado cargando sobre mis hombros se desvaneció. No era un sentenciado, era el dueño de mi destino. El licenciado Morales me dijo que teníamos todas las bases para anular la venta por fraude, para demandar a Ricardo y al notario que se prestó a esa transacción. Por un momento,
Saboreé la idea de la venganza, de ver a mi hijo humillado frente a un juez. Pero entonces una idea mucho más clara, mucho más poderosa, se formó en mi mente. Anular la venta sería un escándalo, una batalla larga y dolorosa que mancharía el apellido de mi familia y el recuerdo de Alma. No, yo no quería venganza, quería justicia. Y la justicia, a veces, no es un golpe de mazo, sino una lección que se aprende día a día. Le expliqué mi plan al abogado. Su sonrisa se ensanchó. Estaba de acuerdo. La ley estaba de nuestro lado de una manera aún más creativa. No anularíamos nada. Dejaríamos que Ricardo y el nuevo comprador creyeran que todo estaba resuelto. Y entonces, cuando mi hijo viniera a darme la fecha final para mi desalojo, le entregaríamos una notificación oficial informándole que, como residente legal con derecho de usufructo vitalicio, yo permanecería en mi casa, y que, si los nuevos dueños querían la posesión que Ricardo les había vendido fraudulentamente, él, Ricardo, tendría que pagarme un alquiler mensual. Fijamos una cantidad que sonaba a música en mis oídos, 15,000 pesos mensuales. O me pagaba el alquiler, o se enfrentaría a una demanda por fraude que no solo le costaría una fortuna, sino que podría llevarlo a la cárcel. Lo habíamos atrapado en su propia red. Salí de esa oficina sintiéndome 10 años más joven. Caminaba erguido, con un propósito. El cielo parecía más azul, el aire más limpio. Ya no era una víctima a la espera del matadero. Era un hombre que había recuperado su poder. Ricardo me había quitado mi casa, pero yo le iba a quitar la paz. Me había sentenciado a un asilo, pero yo lo acababa de condenar a una prisión pagada con su propia avaricia, donde cada mes recordaría el precio de su traición. La espera fue extrañamente tranquila. Por primera vez en meses, dormí la noche entera. Ya no era una presa escondiéndose, sino un cazador esperando en su propio territorio. Preparé café, me senté en mi sillón y esperé. Sabía que Ricardo vendría pronto, con su cara de cordero y su corazón de lobo, a darme el golpe final. Pero el final de esta historia ya no le pertenecía a él. Llegó al mediodía del sábado, justo como lo había previsto. Traía en su rostro una expresión de falsa solemnidad, de un hijo que cumple con un deber doloroso. Hasta trajo consigo unas cajas de cartón vacía. El descaro era casi admirable. Me saludó con un abrazo que no correspondí, un abrazo flojo y sin alma que resbaló sobre mis hombros. Comenzó su discurso, el que seguramente me habló de que era el día que teníamos que empezar a empacar mis cosas más importantes, que el asilo era un lugar luminoso y que haría nuevos amigos. Escuché su perorata sin interrumpirlo, dejando que cada palabra falsa cavara más profundo el hoyo en el que estaba a punto de caer. Cuando terminó, con un suspiro que pretendía ser de tristeza, me quedé mirándolo en silencio por un largo momento. Luego, sin decir una palabra, me levanté, caminé hacia el pequeño escritorio donde Alma guardaba sus recetas y saqué el sobre que me había preparado el licenciado Morales. Se lo extendí. Él lo tomó. Confundido, su sonrisa de pésame se borró mientras sus ojos recorrían el documento oficial. Vi el color abandonar su rostro. Vi la confusión transformarse en pánico y el pánico en una furia contenida. Sus manos temblaban. Me espetó que qué era esa broma, que era imposible. Su primera reacción después del shock fue la que esperaba. La máscara de hijo preocupado se derritió para dar paso a la del estafador acorralado. Intentó revertir la situación con un torrente de afecto falso. Se arrodilló frente a mí, intentó tomar mis manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un error terrible, que estaba ahogado en deudas y no vio otra salida, que lo había hecho por desesperación, no por maldad. Prometió arreglarlo todo, anular la venta, devolverme la casa. Pero sus ojos, inquietos, no buscaban mi perdón, buscaban respuestas. Lo vi claramente. Estaba tratando de averiguar si yo tenía dinero guardado, si mi amenaza tenía un respaldo económico real o si solo era un viejo loco con un papel sin valor.
Quería saber si tenía un as bajo la manga. Su arrepentimiento era solo otra estrategia. Me mantuve firme. El hombre que se habría derrumbado ante esas lágrimas una semana atrás ya no existe. Lo miré con una frialdad que nunca supe que poseía y le dije que sus lágrimas llegaban tarde y al corazón equivocado. Le aclaré los términos, con la misma calma con la que él me había sentenciado a mí. O pagaba la renta mensual, puntualmente el primer día de cada mes, o la demanda por fraude seguiría su curso al amanecer del día siguiente. Se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. El terror en su mirada fue mi primera pequeña victoria, pero lo que hizo después fue lo que selló su destino. Mi abogado me llamó unos días más tarde. Me informó que alguien, usando el nombre de Ricardo, había estado haciendo averiguaciones en diferentes bancos sobre mis cuentas. Incluso tuvo el descaro de llamar a la oficina del licenciado Morales, pretendiendo ser mi hijo preocupado, tratando de sonsacar la información sobre mi situación financiera. Ahí comprendí que no había pizca de arrepentimiento en él. Solo había un depredador buscando una nueva debilidad, un nuevo ángulo de ataque. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esto ya no era solo sobre mí y él. Esto era sobre el honor de nuestra familia, sobre el respeto a la memoria de su madre. Llamé a mis otros 3 hijos, a Mateo, a Sofía y a Elena. Les pedí que vinieran a la casa el domingo por la tarde, que era un asunto familiar urgente. También llamé a Ricardo y le ordené que estuviera presente. Cuando llegaron todos, la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mis otros hijos me miraban con preocupación, seguramente pensando que Ricardo les había contado su versión, la del padre senil que necesitaba cuidados. Ricardo, por su parte, tenía la mirada sombría, sabiendo que la trampa se había cerrado. Nos sentamos todos en la sala. Con una calma que nació del dolor más profundo, les conté todo. Comencé con la muerte de Alma y cómo Ricardo se había convertido en mi sombra. Les conté de las preguntas sobre los papeles, de la visita de la trabajadora social, de las dudas que sembró en mi mente. Les narré con detalle la escena en el hospital, cómo me hizo firmar el poder notarial diciéndome que era para mi tratamiento. Finalmente, les conté de la venta de la casa, de su plan para enviarme a un asilo y de mi visita al abogado. Con cada palabra, veía los rostros de Mateo, Sofía y Elena pasar de la confusión a la incredulidad, y de ahí al horror y a una furia helada dirigida a su hermano menor, que no se atrevía a levantar la mirada del suelo. Cuando terminé, saqué una última carta. Les informé del acuerdo del alquiler, y les dije que ese dinero, cada centavo, no sería para mí. Sería la penitencia de Ricardo. Abriría una cuenta de inversión a nombre de mis otros 3 hijos, y cada mes el pago de su hermano sería depositado ahí, como un recordatorio perpetuo de su traición. Y entonces lo miré directamente a los ojos por primera vez en toda la reunión y pronuncié la sentencia final. Le informé que en ese mismo acto quedaba fuera de mi testamento. Su herencia, el amor y el patrimonio de su familia la había cambiado por el precio de una traición. Su verdadera condena no sería la falta de dinero, sino vivir el resto de su vida con el peso de lo que había perdido, la confianza, el respeto y el amor de las personas que se suponía debía proteger. La máscara de Ricardo no solo había caído, se había hecho polvo a sus... Después de la tormenta no vino la calma, sino la claridad. La casa, que por tantos años fue mi orgullo y mi refugio, se había convertido en el escenario de un crimen, un monumento a la traición. Vivir entre esas paredes ya no se sentía como un hogar, sino como habitar un recuerdo doloroso. Tomé una decisión que sorprendió a mis hijos, pero que para mí era el único camino lógico y digno. No me quedaría allí. Tampoco quería vivir del dinero de la penitencia de Ricardo. Ese dinero no era para mí, era un símbolo, una lección que él debía pagar. Por eso, decidí hacer algo que meses atrás me habría parecido el peor de los fracasos. Solicité un lugar en un asilo del gobierno. Pero la diferencia era abismal. Antes era una sentencia impuesta por mi hijo. Ahora
Era una elección hecha por un hombre libre. El día de la mudanza fue completamente diferente al que Ricardo había planeado para mí. No hubo cajas de cartón apresuradas, ni una despedida solitaria. Mateo, Sofía y Elena llegaron temprano con sus esposos y mis nietos. La casa se llenó de nuevo de voces y movimiento, pero esta vez era un movimiento de amor y respeto. No empacamos todo. Solo elegimos los tesoros, los objetos que guardaban el alma de mi vida con alma. Mi viejo sillón, una caja con mis herramientas de carpintería, la foto de nuestra boda que estaba en la mesita de noche, y una pequeña maceta con un brote del árbol de guayabas del patio. Mis hijos me veían moverme por la casa, despidiéndome de los rincones, y no había lástima en sus ojos, sino una profunda ternura. Comprendieron que mi dignidad no estaba en las paredes de esa casa, sino en la fortaleza de mis decisiones. El cambio en la relación con ellos fue la consecuencia más hermosa de toda esta pesadilla. La crisis nos había sacudido, había derribado los muros de la rutina y la complacencia. Las visitas ya no eran un deber dominical, se convirtieron en un anhelo sincero. Venían a verme al asilo no solo para asegurarse de que estuviera bien, sino para estar conmigo. Nos sentábamos en el jardín del lugar y hablábamos durante horas. Me contaban sus problemas en el trabajo, las travesuras de mis nietos, sus sueños y sus miedos. Y ellos me escuchaban a mí. Querían saber de mi nueva vida, de las personas que estaba conociendo, de mis recuerdos. Por primera vez en mucho tiempo sentí visto como Arturo, el hombre, el padre, el abuelo, y no como una responsabilidad o el custodio de una herencia. Mis nietos también comenzaron a verme con otros ojos. Antes era el abuelo bonachón de las historias viejas. Ahora, en sus miradas, veía una chispa de admiración, de respeto por el hombre que se había enfrentado a su propio hijo para defender lo que era justo. Pero la visita que más me marcó el corazón fue la de Javier, mi nieto, el hijo de Ricardo. Vino solo una tarde, después de la escuela, se sentó a mi lado en una banca, con la mirada clavada en sus zapatos, y después de un largo silencio, habló. Con una madurez que me conmovió hasta las lágrimas, me dijo que sentía una vergüenza muy grande por lo que su padre había hecho. Me contó que había escuchado las discusiones en su casa, que sabía la verdad. Me prometió, con la voz quebrada, que él sería un hombre diferente, que el legado de honor y trabajo que yo había construido no se detendría en la avaricia de su padre. Aquel día, al abrazar a mi nieto, comprendí la naturaleza de la verdadera herencia. No estaba en las escrituras de una casa ni en una cuenta de banco. Estaba en esa promesa. Estaba en la semilla de integridad que, a pesar de todo, había logrado florecer en la siguiente generación. El error de un hijo no había manchado todo el árbol genealógico. La vida en el asilo resultó ser mucho mejor de lo que jamás imaginé. Era un lugar sencillo, limpio, lleno de hombres y mujeres que, como yo, cargaban con un baúl lleno de historias. Encontré camaradería en las partidas de dominó, en los paseos matutinos por el jardín, hice amigos, compartí silencios y risas, me sentía útil, incluso a veces ayudaba en el pequeño taller de mantenimiento, arreglando una silla coja o una puerta que no cerraba bien. Estaba en paz. Ya no tenía que preocuparme por el mantenimiento de una casa grande, ni me despertaba en la noche con el fantasma de la traición. Había cambiado un hogar de ladrillos por una comunidad de almas. La relación con Ricardo, o la falta de ella, se asentó en un silencio frío y distante. Él cumplía con el pago cada mes, sin falta. Supe por mis otros hijos que su vida se había vuelto sombría, que la vergüenza lo había aislado. A veces, en las noches más silenciosas, llegaba a sentir una punzada de tristeza por él, por el hijo que se había perdido en su propio laberinto de código, pero no sentía arrepentimiento por mis decisiones. La familia que se sentaba a mi alrededor ahora era más pequeña, pero infinitamente más fuerte. Estaba unida no por la costumbre, sino por los lazos invisibles de la lealtad y el amor genuino, forjados en el fuego de la peor de las pruebas. Y eso, descubrí, era un tesoro mucho más grande
que cualquier casa. Los días en mi nuevo hogar comenzaron a tener su propia música, una melodía suave y predecible que me traía una paz que no sabía que anhelaba. El sol de la mañana entrando por la ventana, el dominó de las 3 de la tarde, el olor a tierra mojada después de regar las plantas del jardín común. Mi vida ya no se medía en grandes logros o sacrificios, sino en una colección de pequeños momentos de serenidad. Descubrí que mis manos, aunque ya no levantaban muros, todavía anhelaban crear. Con permiso del director, monté un pequeño taller en una bodega abandonada. Empecé reparando las cosas sencillas, la pata coja de una mesa, el brazo de una mecedora. Pronto, otros residentes se acercaban, algunos a pedir una reparación, otros simplemente a mirar, a charlar, a sentir el olor a madera recién cortada que les traía recuerdos de sus propias vidas. Con el tiempo, el taller se convirtió en el corazón del lugar. Construí bancas nuevas para el jardín, para que las parejas de ancianos pudieran sentarse a ver el atardecer con la espalda cómoda. Hice pequeños juguetes de madera para cuando mis nietos y los de otros venían de visita. No cobraba nada, por supuesto. El pago era la sonrisa de una compañera al ver su radio antigua funcionando de nuevo, o la risa de un niño persiguiendo un carrito de madera. Encontré mi propósito no en poseer, sino en dar, en transformar lo viejo y roto en algo útil y lleno de vida. Me di cuenta de que eso era lo que siempre había hecho, no solo con la madera, sino con mi propia vida. Tomar lo poco que tenía y construir algo sólido. El dinero de Ricardo llegaba puntualmente cada mes. Mateo, mi hijo mayor, me lo confirmaba en sus visitas. Él se encargaba de administrar ese fondo, que crecía como un recordatorio silencioso de la codicia y sus consecuencias. Para mí, ese dinero era como un fantasma. No lo veía, no lo tocaba, no lo necesitaba. Vivía bien con mi modesta pensión y con la tranquilidad que me daba él. Esa distancia del dinero me liberó. Me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en billete. Ricardo, en su intento por dejarme sin nada, me había dado el regalo de la indiferencia material. Se había quedado él con la preocupación, con la carga mensual, con la soga atada al cuello. Yo, en cambio, tenía las manos libres para lijar un trozo de pino y la mente en paz para disfrutar de una tarde de sol. A veces mis hijos me contaban de él, que estaba más callado, que había envejecido de golpe, que había intentado un par de torpes acercamientos, un saludo en un cumpleaños familiar, una pregunta por mi salud a través de sus hermanos. Escuchaba sin rencor, pero también sin interés. El perdón es un asunto complejo para un hombre viejo. Creo que en el fondo de mi corazón lo perdoné, pero lo perdoné por mí, para no vivir con el veneno del odio dentro. Perdonar no significaba olvidar, y mucho menos volver a confiar. La confianza es un jarrón de porcelana. Una vez roto, por más que pegues los pedazos, las grietas siempre estarán ahí y nunca volverá a contener agua. La consecuencia de sus actos era esa distancia, ese abismo que él mismo cavó y que ya nunca podría cruzar. Fue una tarde, mientras le daba la última capa de barniz a una pequeña cuna que había hecho para mi nieta recién nacida, la hija de Sofía, que lo entendí todo con una claridad absoluta. Durante años, mi mayor anhelo y mi mayor miedo habían girado en torno a la casa. Creí que mi herencia era una casa, un techo para proteger a mis hijos. Hoy entendía que la verdadera herencia es un cimiento, los valores con los que ellos pueden construir sus propias vidas. Mi legado no eran los ladrillos y el cemento, sino la honestidad que veía en Mateo, la compasión con la que Elena trataba a sus pacientes en el hospital, la fuerza con la que Sofía defendía a su familia. Mi legado era la promesa en los ojos de mi nieto Javier. Era esta cuna, construida con amor, que pasaría de generación en generación. Me sentí completo. Un hombre no es lo que acumula, sino lo que construye en el corazón de los demás. La vida me había quitado una casa, pero me había devuelto una familia. Me había quitado un hijo, pero me había mostrado la verdadera fortaleza de los otros 3. Esta historia que les he contado, una historia real que me tocó vivir en carne propia,
no es un relato de pérdida, es un relato de descubrimiento. Descubrí que la dignidad es un hogar que nadie te puede expropiar, y que el amor es un patrimonio que ninguna traición puede llevarse a la quiebra. Me senté en una de las bancas que había construido. Sentí el calor del sol en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin ninguna sombra de tristeza. Estaba en paz, sabiendo que mi vida, con sus astillas y sus vetas, había resultado en una obra buena y sólida. La vida, vista desde la tranquilidad de mis 70 y tantos años, es un carpintero curioso. A veces, te quita una pieza que creías indispensable, solo para demostrarte que la estructura se puede sostener, incluso más fuerte, de una manera que no habías imaginado. Te obliga a encontrar nuevos puntos de apoyo, a reforzar las uniones que de verdad importan. Perder la casa que construí con mis propias manos fue el golpe más duro que recibí, pero me obligó a reconstruirme por dentro, a buscar mis cimientos no en la tierra, sino en mi propio espíritu. Aprendí que un hombre puede ser despojado de todo lo que tiene, pero nunca de lo que es. Tu valor no está en un título de propiedad, sino en la integridad de tus actos y en la calidez que dejas en el alma de los demás. Miro atrás y veo el camino recorrido. Veo al joven asustado que llegó a la ciudad con 20 pesos en el bolsillo, al hombre enamorado que le prometió el mundo a Alma, al padre orgulloso que vio crecer a sus hijos, al anciano traicionado que sintió que su mundo se acababa. Todas esas versiones de mí son parte de mi historia, de la madera con la que estoy hecho. La traición de Ricardo dejó una grieta profunda, pero las grietas en la madera vieja cuentan una historia. Y mi historia, al final, no es sobre esa grieta, es sobre cómo el resto de la estructura se unió para volverse más fuerte y resistente. Es sobre el amor de mis otros hijos, que se volvió más presente y genuino. Es sobre la promesa en los ojos de mi nieto, que es la garantía de que el futuro será mejor. Decidí contarles todo esto, abrirles mi corazón de par en par, no para que sientan lástima por mí. La lástima es un sentimiento inútil. Lo hice porque el dolor, cuando se comparte, se transforma. Deja de ser un veneno que te consume por dentro y se convierte en una lección, en una luz que quizás pueda alumbrar el camino de otra persona que esté atravesando una oscuridad parecida. En el momento más solitario de mi vida, cuando me sentí desechado y borrado por mi propia sangre, creí que era invisible. Pero hoy, al saber que mis palabras pueden cruzar fronteras y llegar a los oídos de personas que no conozco, siento todo lo contrario. Siento que formamos una comunidad, una gran familia unida por la creencia de que la dignidad de nuestros mayores es sagrada. Me llena el corazón saber que mis palabras han viajado tan lejos y han encontrado un eco en ustedes. Me da una paz inmensa. Por eso me atrevo a pedirles algo. Díganme por favor en los comentarios desde qué rincón del mundo me están acompañando, desde qué ciudad o país mi historia les ha hecho compañía. Saber que no estoy solo, que somos muchos los que valoramos el respeto y el amor familiar. Esa, créanme, es la mayor recompensa que un viejo como yo puede recibir. Es el verdadero patrimonio que me llevaré. Y si mi historia ha tocado de alguna manera su corazón, les pido una última cosa. Suscríbanse a este canal. No es por mí, yo ya he contado mi relato. Es para que más voces como la mía puedan ser escuchadas. Para que ninguna abuela, ningún padre, ningún anciano vuelva a sentirse invisible o desechado. Cada vez que ustedes se unen a esta comunidad, están enviando un mensaje claro. Que estas historias importan, que las vidas de nuestros mayores tienen un valor incalculable. Juntos podemos asegurarnos de que estas lecciones de vida y dignidad sigan brillando, como un faro de esperanza, para quien lo necesite. Gracias. Gracias por regalarme su tiempo, por escuchar a este viejo carpintero. Que la vida les dé siempre un cimiento fuerte y un corazón lleno de amor verdadero.